Bienvenidos, bienvenidas. Ya entramos en el tema, estimados, estimadas, en unos instantes. Hoy estamos con el AGK, la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos. Vamos a ver un tema muy especial hoy. Esto también en YouTube y en Facebook tenemos material también que podemos compartir con más personas que así lo querramos, lógicamente. Entonces allí siempre va saliendo estos videos en aquellos medios de comunicación. Y podemos obviamente compartir con las demás personas todo este material para bien de la conciencia de la humanidad. Paz y Beneficial en nombre de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos Culturales, también conocido como Unions Atenal de Ciencia Antropológica Káshica y Culturas. Un tema de este pensum transformativo de psicología revolucionaria hoy, como es la disolución del yo, del ego, y vamos a analizar esto que es tan importante, obviamente, para las personas que se anhela ir desintegrando el ego, el yo psicológico, e ir acrecentando nuestra conciencia, nuestras virtudes a un 4, 5, 6, 10, 20, 100%. En paciencia poseeréis vuestras almas. ¿Qué es el alma? El alma es el conjunto de poderes, virtudes, fuerzas, energías, leyes. Nos enseña el maestro Samuel Ambeor, que en otra hora tuvimos. O sea, alma es virtudes. ¿Cuáles son las virtudes? Paciencia, diligencia, castidad, altruismo, templanza, humildad, castidad. Todo eso se relaciona con las virtudes. Y obviamente aquellas facultades y poderes que tienen que ver con los 7 chakras, 7 centros magnéticos, con las 7 iglesias del Apocalipsis, que se relaciona con esos centros magnéticos de nuestra columna espinal. Entonces tenemos clarividencia, polividencia, clariaudiencia, intuición, telepatía, recuerdo de vidas pasadas. También tenemos los viajes astrales, conscientes realizarlos, dominio sobre el fuego, tierra, agua, aire, éter, nahualismo, estados yinas, todo eso se relaciona con nuestra alma. En paciencia poseeréis vuestras almas, enseña el gran Kabir Jesús el Cristo, porque obviamente nosotros en la caída espiritual en este ciclo de 108 vidas, por la famosa fornicación, por perder la piedra, por echar la piedra, entonces comenzamos nuevamente a generar y a crear el ego. La primera caída espiritual se ha dado pues hace millonadas de años atrás, en estas primeras caídas edénicas, los tiempos de la Lemuria, donde hayamos estado retornados, pero luego ya se ha terminado un ciclo de 108 vidas y pasamos por los mundos infiernos desintegrando ese ego, nuevamente subimos por los reinos mineral, vegetal, animal, evolutivo y comenzamos un siguiente ciclo de 108 vidas. Y a su vez así, ahora estamos en el ciclo tal y nos hemos caído nuevamente espiritualmente después de salir de los mundos infiernos
y nuevamente llegar al estado humano. En este ciclo de 108 vidas, pues, en una de esas vidas hemos caído y a su vez nuevamente hemos creado el ego, el yo psicológico. Más detalles allí en el libro del maestro Samael, como es si hay infierno, si hay diablo, si hay karma, podemos encontrarlo, obviamente. Ahí está detallado la famosa rueda del samsara y cómo son esos 9 círculos dantescos. Entonces el ego que tenemos la mayoría de la humanidad es de un ciclo de 108 vidas creado. Nosotros mismos hemos creado aquello por no saber transformar las impresiones en la vida. Hemos creado apotilge, pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia. 10.000 defectos psicológicos conocidos también como diablos, pecados, yoes, satanes, parientes egoicos, etcétera, etcétera, etcétera. También hemos creado 3 furias, la mala voluntad, deseo desenfrenado, mente terrena, y a su vez 12 demonios más que se relacionan con los 12 trabajos de Hércules. Eso hemos creado en este ciclo de 108 vidas. Y esto nos ha encarcelado, uno se ha autoencarcelado en sus propias creaciones nefastas. Nos hemos autoencarcelado de un 97%, y hoy estamos esclavos de todas esas situaciones. Un 3% de nos está libre, pero está dormido. Ese 3% se relaciona con átomos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, o las energías protónicas, neutrónicas, electrónicas, relacionados ya en la parte espiritual, lo más exaltado. Hay personas que ya son desalmados. ¿Qué quiere decir eso? Quedan cuaternarios, que ese 3% de conciencia vuelve al ser, al Padre espiritual. Cada persona tenemos un Padre espiritual, causal, lunar o solar, como lo tenga, y el resto, el 97%, envuelto, encarcelado en todo ese ego, yo psicológico que él mismo ha creado. O sea, ¿qué le espera a esa persona? A su vez, y lo que le espera es que termine su ciclo de 108 vidas y que termine la existencia, y obviamente si está en esas 108 vidas, ruede a los mundos infiernos. Nos enseña el maestro Lakshmi Daimon que la rueda del samsara está trancada, parada. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona, si no está practicando sus 3 factores de la revolución de la conciencia, nacer, morir y sacrificio, y mínimo eliminando la falsa personalidad y naciendo, entonces muere y directamente va a la involución hacia los mundos infiernos. Bueno, ya después se destrancará esa rueda y seguirá normalmente los ciclos. O sea que la persona muere, da cuentas en los mundos superiores ante los tribunales de la ley divina por la vida que acaba de pasar, y a su vez nuevamente nace en otro cuerpo de acuerdo al karma y dharma que tenga, producto de sus obras positivas o negativas que hizo en la anterior existencia. Entonces tenemos que comprender que estamos esclavizados en estas creaciones negativas que hemos hecho, y que uno mismo labra su propio destino de acuerdo a las acciones positivas y negativas que uno tiene. Y a su vez el ego que hemos creado, si uno no tiene voluntad, ni siquiera domina su propio ego, esos egos toman los 5 centros de la máquina humana, el cuerpo, centro intelectual, centro emocional, 3 cerebros, como es el cerebro intelectual, el cerebro emocional y el cerebro motriz, instintivo sexual, y esos egos pecan por medio de nuestro cuerpo. Y al pecar esos defectos, yoes psicológicos, se generan terribles karmas duros a pagar, y karmas también. A su vez, uno, como está atrapado en sus propias nefastas creaciones, sufre las consecuencias de inamor, insalud, improsperidad, y como no sabe ni siquiera las técnicas para desintegrar el ego, entonces vive así todo el ciclo de 108 vidas. Por eso el maestro Samuel Ambeor, Kalki Buda Maitreya Avatara, es el libertador de las conciencias, porque nos entrega públicamente, tal cual, bien explicado, cómo se elimina el ego, el defecto, el yo psicológico, los pecados, para nosotros autoliberarnos con la ayuda de nuestro real ser interno y Madre Divina,
y obviamente volver a cristalizar en nosotros almas y a su vez hacernos espíritus eternos de Dios, creando los cuerpos existenciales superiores del ser con la transmutación alquímica. Hacer un cuerpo físico, vital, astral, mental, causal, budicuántico, solar. Entonces, obviamente, la meditación de muerte budista, o también conocida como la meditación de virtualización, practicada diariamente nos va a permitir desarrollar conciencia. Cualquier defecto que queramos eliminar, eso no se elimina solo con golpes de pecho, o competiciones, o con leyendo libros, o simplemente porque la persona dice que va a cambiar. Es un trabajo interno que se va realizando en la vida mismo, y así va aflorando conciencia y desintegrando esos egos. El ego tiene una forma mental real en la parte interna. A su vez tiene atrapado nuestra conciencia y la pone a su servicio, la esclaviza, y tiene también energía el ego. Lo que vamos a desintegrar obviamente es esa forma del ego y obviamente rescatar nuestra conciencia. Después de hacer las meditaciones y en medio de ellas nosotros lo que vamos a es rescatar la conciencia para que quede el ego solo en su forma de materia y luego desintegrarlo con ese poder energético de Devi Shakti Kundalini y el poder de nuestra transmutación y la ayuda de las jerarquías superiores. Entonces, la práctica nos va a permitir comprobar científicamente si la persona ya desintegró ese ego o aún sigue con ese yo psicológico. La mente tiene 49 niveles y obviamente hay que escudriñar todos ellos y desintegrar el ego en todos esos niveles de la mente. Tenemos que ser ordenados y organizados y obviamente las personas principiantes van a comenzar por egos pequeños, yoes defectos, no cabezas de legión. Hay 7 cabezas de legión y una persona en un inicio no se va a enfrentar a 1500 más o menos yoes psicológicos. Entonces como que te vas a enfrentar a todo el cuartel y no vas a poder. Primero va a irse enfrentando en los 3 primeros años de práctica a egos pequeños, pero los más que causan daño. Allí en el libro del maestro Lakshmi Daimon Resurrecto tenemos una lista en el libro Estudio y Análisis del Yo de los diferentes defectos de cada cabeza de legión que más característicos son. Y a su vez la persona, de acuerdo a su rasgo psicológico, al signo zodiacal en que ha nacido, entonces verá que ego es el que más le molesta, le causa daño. Comprendamos que estos egos han atrapado nuestra conciencia, nuestra paciencia, humildad, caridad, altruismo, diligencia, etcétera, etcétera, y el objetivo de las meditaciones es rescatar la conciencia para poder después desintegrar el ego. O sea, como que vas a demoler un edificio, primero sacas a la gente, sacas todo lo de valor y luego destruyes ese edificio. Ese edificio sería en este ejemplo el ego. La Madre Divina y las jerarquías superiores no pueden desintegrar un ego si uno no ha rescatado esa conciencia. Imagínate como un huevo. Tienes que rescatar la yema, tienes que rescatar la clara, y para eso no vas a destruir directo ahí aquello, sino haces un orificio y sacas todo eso, sacas todo lo que sirve. En este ejemplo, entonces después destruyes aquella cáscara y es lanzado para su desintegración total en cuanto al ego a los mundos infiernos. Pero hay que rescatar, acuérdate, primeramente la conciencia que tiene atrapado ese ego. Y eso no se hace pensando, ni leyendo, ni únicamente queriendo hacerlo, sino simplemente practicando. Es decir, una persona puede ser muy religiosa, por ejemplo, si le gustan las religiones, o puede ser tener otro tipo de personalidad, una nueva personalidad, pero eso no quiere decir que ya ha solucionado totalmente su existencia. El ego continúa. Una persona puede ser instructor, puede ser misionero, en el campo religare puede ser sacerdote, puede ser ungido, misionero, misionera, pero igual sigue con su diablura, con su ego, si es que no se pone a trabajar uno en la meditación de muerte budista.
Entonces, la práctica nos va a permitir que la persona llegue, a ver si llega a la vejez sano, fuerte y con 100% de alma, porque si la persona no practica meditación de muerte del ego, así esté incluso practicando el nacimiento transmutatorio alquímico, así esté eliminando la falsa personalidad, esté haciendo, despertando la conciencia, haga viajes astrales, esté en parte de su iniciación, en misterios menores o misterios mayores, se integre con la Madre Virgen Naturaleza Superior, siempre y come y siembra, igual esta persona sigue tal cual de cuando llegó, porque no elimina el ego. Sigue con su 97% de ego. Puede saberse toda la sabiduría universal en cuanto a libros y biblioteca, pero igual sigue con el ego. Ni siquiera ha movido ese avispero egoico, menos ha desintegrado esos yoes. Que eso no nos pase a nadie mismo si es que realmente queremos nuestra autoridad, los ains, los absolutos por medio de la cristificación. Obviamente una persona que vibra únicamente con la gnosis básica no le va a interesar autorrealizarse. Él únicamente quiere acá vivir, quiere salud, amor, dinero, pasársela bien toda la vida y no le interesa autorrealización, pero igual la gnosis básica le va a ayudar a traer aquello. ¿Dónde está la gnosis básica que nos da el maestro Samuel Ambeor en todas esas obras de la propoliética? Ahí está, lo que se conoce como el posclismo. En el libro también Introducción a la Gnosis, El Arte de Vivir, libros El Cristo Social, Transformación Social de la Humanidad, plataforma del Post, la Educación Fundamental. Esos son libros básicos para que te traigas a tu vida salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva y vivamos en paz y en armonía en este planeta. Si la persona de allí no practica los 3 factores, nunca se va a autorrealizar, lógicamente, pero sí va a vivir bien este mundo físico. Gnosis básica también tienes y tenemos en todos esos libros de personas que han escrito a nivel mundial, que han tenido salud, dinero, amor, prosperidad física, riquezas, y han vivido una vida equilibrada sin ser tan pecadores. Han escrito sus obras y ahí tienes la gnosis, porque gnosis simplemente, estimados, estimadas, significa sabiduría. Entonces usted puede dirigirse allá y rescatar la gnosis básica y vivir súper bien en este planeta. Pero si la persona no practica meditación de muerte budista, pues no se autorrealiza. No vive en los mundos superiores conscientemente y no se los gana, menos la cristificación. Pero eso es decisión ya de cada quien. A su vez, obviamente, si la persona no quiere autorrealizarse, pero practica la gnosis básica, va a vivir todos sus 108 vidas siempre en paz, en armonía y con mucha prosperidad y equilibrio en este mundo físico. Buena comida, buen alimento, buena salud, amor, prosperidad, todas sus existencias, obviamente, porque no se dedica a pecar extremadamente. Entonces no se genera karmas y esos egos pues los tiene más débiles. Cuando termina el ciclo de 108 vidas, rodará a los mundos infiernos, pero no sufrirá tanto como aquel que es pecador o pecadora al extremo de extremos. Bien, estimados, estimadas, clave comprender esto que estamos viendo. Entonces, si uno anhela autorrealizarse, ya sea hacia los mundos nirvánicos, a practicar pues el morir al ego y obviamente a practicar el nacimiento transmutatorio de por vida y a su vez las buenas obras por la humanidad o el servicio por la conciencia de la humanidad para que te gane los mundos nirvánicos. Y si anhela usted lo más exaltado, la cristificación, el sacrificio infinito por la conciencia de la humanidad. En cuanto a la meditación de muerte budista, obviamente hay que ser ordenados y organizados, y individualmente podemos ubicar un trabajo de meditación diaria para desintegrar tal o cual ego de acuerdo al rasgo psicológico que uno tenga, eso es de acuerdo a la fecha en que ha nacido y su signo zodiacal. Allí en el libro Curso Zodiacal del maestro Samuel Ambeor está lo característico de cada uno del que nace en tal o cual signo. Entonces esos egos directos vamos a comenzar a eliminarlos en cuanto a un trabajo personal. Ya en cuanto a trabajo de grupos, de sedes, de cámaras, obviamente todos los compañeros, compañeras, ya en YouTube, ya en Facebook,
ya en Messenger, ya aquí en las oficinas ejecutivas donde estemos. Entonces, de agosto, el yo psicológico del miedo, continuamos, estamos desde julio y agosto. Entonces vamos a continuar todo este mes y aprovechemos todas las meditaciones que hagamos, ya sea en casa, en vuestros concientizadores, ubica ahí en casa un lugar especial, puede ubicar usted, a su vez también en su templo Hamsar del descanso Kamasutrian, o sea, su alcoba, también esas prácticas de meditación ya en la noche, ya en la madrugada. Y en el concientizador, obviamente, ubicamos en el día horas apropiadas para esas prácticas de meditación si anhelamos concientizarnos y rescatar la virtud de la seguridad que está encarcelada en los egos de temores, de miedos, yoes psicológicos, de dudas, frustraciones, complejos de inferioridad, inseguridades. ¿Qué efecto psicológico lo hemos creado en este ciclo de 108 vidas? Y obviamente influye negativamente muchísimo en nuestra vida. Tendrá atrapado un 10, un 20% de conciencia, o tal vez más o menos, en cada persona, cada habitante. Entonces es menester ir a rescatar esa seguridad que está encarcelada en ese ego, ir a rescatar aquella virtud preciosa, gema preciosa, y nosotros tener seguridad de las creaciones, porque somos inmortales y hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos microdioses, microdiosas en potencia por la chispa divina, que eso es lo que somos. Y las jerarquías superiores, los dioses, diosas y la energía universal, en los ahís y absolutos nos hicieron a imagen y semejanza de Dios. O sea, nosotros en chispas divinas, la energía universal o el Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, humanidades, Padre de toda vida humana, flora y fauna universal existente en los millones de universos, galaxias, planetas, sistemas solares, todos ellos habitados ayer, hoy, siempre y por siempre. La energía universal obviamente quiere que vivamos en los mundos tridimensionales excelentemente bien. En los mundos que hay dinero, con dinero, obviamente, porque Dios mismo hizo todos los implementos y materias para que se haga el papel y el hierro o el fierro. Es un producto de Dios, y ese arte para diseñar esos billetes también le dio Dios a un ingenio de personas para que diseñen, y esos colores que están en esos papeles sale también de la madre naturaleza, y esos diseños hechos en esas monedas obviamente también Dios guió por medio de un arte. O sea, el dinero es una bendición de Dios, ya sea en moneda o sea en papel. Ahora, que las personas lo utilicen para lo negativo, eso ya no es problema de ese papel, de esa lata, es problema del ego de cada quien. Cuenta por allí que un mago negro hizo el famoso sistema de dinero, se inventó un ángel Dios caído, el famoso Lucífugo, conjurado en el nombre de Cristo. Acuérdate que aquellos ángeles dioses se rebelan también porque ven ciertas leyes injustas o inapropiadas, y obviamente estos dioses, diosas que deciden caerse espiritualmente y entran en rebeldía contra sus ex hermanos de logias blancas crísticas, ven ciertas situaciones también que no son acordes a un desarrollo de las personas. Entonces ellos se rebelan, y en medio de esa rebelada se generan karmas y karmas duros, y en medio de eso algunos deciden caerse espiritualmente por medio de la fornicación, por echar la piedra, y se vuelven demoníacos totalmente y se van contra los planes divinos. Pero en medio de todo eso, obviamente imagínate, el que creó el dinero, él se dio cuenta de muchas cosas para este mundo tridimensional. Por ejemplo, había el famoso trueque: tú siembras una planta de col y el otro siembra papas, y van y hacen un intercambio y listo, muy bien, viven en paz y en armonía. Pero este personaje
analiza también que si se te pudre la planta de papa o de col, te mueres de hambre, porque ya no tienes que intercambiar. A su vez, entonces, en medio de eso, aquellos personajes les entra su rebeldía en medio de toda su diablura, pero en medio de eso, como tienen también la gnosis, acuérdate que ellos eran dioses inefables, entonces tienen una capacidad de dirigir esa sabiduría, pero lo dirigen para sus planes. Pero en medio de eso también, obviamente, crea un tipo de sistema de que del hierro y del papel se inventa un sistema económico. Y a su vez pone bajo aquello a los mismos dioses inefables que se reencarnan en el planeta y tienen que utilizar, quieran o no, el sistema, el dinero, que el dinero ya vimos es bendecido por Dios. ¿Por qué? Porque la lata, el papel, es producto de la tierra. Entonces, si vemos el papel, pues sale de los árboles, y el fierro sale de la madre virgen tierra. ¿Por qué te vas a ir contra eso? Entonces, en su sabiduría, este personaje que se ha caído se inventa, obviamente, el sistema económico, y lo aprende, obviamente, de otros mundos que también lo hacen, donde hay otras jerarquías de las logias anticrísticas también, y pone a mover todo un planeta alrededor de lo que es el comercio, alrededor de lo que es intercambio, y a su vez facilita más la vida en este mundo tridimensional a todas las personas, y uno quiera o no tiene que reconocerlo, porque es lógico reconocer aquello, obviamente. ¿Y quién no ocupa el dinero en este planeta? Y el que se vaya contra eso y se desespera y se alborota y tiene odio, tiene venganza y todo eso al dinero, es porque tiene un falso programa de riqueza y no sabe ser hábil y manejar lo que Dios mismo también le ha puesto acá para su beneficio, por medio de una ficha que ha sido aquel venerable mago negro anticrístico, y saca pues aquel sistema. Recordemos que los dioses de la ley divina y dioses exaltados tienen fichas blancas y fichas negras también para sus objetivos que se den en el planeta. Entonces aquel personaje, por hacer aquel sistema, obviamente por un lado se ganaría su buen dharma siendo demonio caído, y por otro lado se generaría algún karma de acuerdo a otra intención que tenga malintencionada. Entonces imagínate, en medio de eso hay una revolución total en cuanto a lo que es este planeta, y veis todas esas poderosas ciudades y todo aquello, y eso mueve lo que es el sistema comercial, que eso es una bendición también de Dios. En el trueque hay negocio, compra-venta. Con el sistema de billetes y latas o electrónico hay compra-venta, y eso no es tan negativo, es positivo, obviamente. Y los dioses más exaltados tienen que utilizar su billetera, tienen que utilizar el billete y la moneda, porque si no caerían en un fanatismo total. Bien, entonces en ese caso uno tiene que ir analizando todas aquellas situaciones también, y obviamente aprender a poner al favor conscientivo de uno todas aquellas creaciones dadas en el planeta, y no tener venganza, odio, rencor a la riqueza o la prosperidad por falsos dogmas, porque eso también es ego, y son miedos que la persona tiene en el interior de tener riqueza, porque tiene miedo de que se va a ir al infierno, porque está basado en un falso programa que le dicen por allá que un rico no se va a ir para el reino de los cielos. Entonces él quiere no tener dinero, deshacerse de todo, porque cree que así se va a ir para el cielo. Igual se va a ir para el infierno si no practica los tres factores como vimos. Entonces en ese caso el rico, el millonario del que habla el Maestro Jesús el Cristo, que no se va para los cielos, nos enseña el Maestro Samuel Ambeor, que es el millonario, el rico en lujuria, en codicia, en envidia, en egoísmo, en celos. En estas 7 cabezas de legión, 10.000 diablos, ese nunca entrará al reino de los cielos. Es archimillonario, es trillonario en aquello y no se va. Pero el rico en dinero, en buenas obras, y que no se revuelque entre lo de la riqueza, es decir, el que ayude a las demás personas, ese se va más pronto al reino de los cielos y practica también
el nacer alquímico y las buenas obras pues que ya está haciendo mes tras mes con su dinero y siga viviendo en su casa mansión, siga con sus medios de transporte, comiendo bien, vistiéndose bien, etcétera, etcétera, y se va más rápido al reino de los cielos. Entonces, ese ego del miedo obviamente influye terriblemente. Tendría la persona miedo a magos negros, magas negras, anticrísticos. Tendría miedo, temores hacia los mismos dioses, diosas, que son nuestros amigos dioses, y obviamente jerarquías superiores. Tendría miedo a la energía universal, o sea, tiene metido allá adentro unos traumas, unas fobias, tal vez que huestes tenebrosas hicieron falsas ideas y esas inyectaron hasta las venerables religiones y algunas, y también a la mayoría de líderes religiosos y por ende congregados y congregadas. Entonces tiene metido allá un falso Dios en sus 5 centros de la máquina humana, de que ese Dios le va a matar, le va a tener en la desgracia, o quiere verle asustado, quiere verle con temores, quiere verle en la destrucción total. O sea, es un falso Dios que tiene allá programado. Ese Dios le programó el ego y la falsa personalidad de la gente y las huestes anticrísticas. Y piensa que Dios no quiere que esa persona tenga prosperidad económica. Falso totalmente. Pero esos miedos le hacen vivir una vida bajo esos falsos patrones. También se da en aquello en cuanto al aspecto de salud, de amor. Por ejemplo, alguien puede tener fobias, traumas a tener pareja o sus parejas porque piensa que se va a ir al infierno. Pero esa persona está con sus fobias y falsamente programado por las huestes anticrísticas. Pero tanto es el hipnotismo colectivo, con excepciones, que incluso leyendo y estudiando libros sagrados no hacen caso aquellas personas, con excepciones, a Dios, a las jerarquías divinas, sino hacen caso al ego de la gente, a la falsa personalidad de la gente y obviamente a las huestes anticrísticas, en vez de hacerle caso a Dios por medio de aquellos mensajeros que han dado su mensaje en esas obras sagradas. Y luego crea esa persona sus propios egos de miedo y vive obviamente bajo sus falsos patrones de inseguridades y tiene hasta temor y miedos a Dios. Y eso es falso totalmente, porque eso es ego. Dudas, frustraciones de que porque he cometido tal o cual error, si la persona pues se corrige, vuelve al camino de la luz. Vemos el caso de Belcebú, que era un hombre digno antes y se volvió un demoniazo, y qué mil y un errores cometería en sus ciclos de vida. Y obviamente imagínense el caso de él, tenía el ego desarrollado desde tiempos de la Lemuria, o sea, el gaso, no solo un ego de un ciclo de 108 vidas. Lo mismo el caso de Astaroth, un dios poderoso que se cayó espiritualmente y luego se volvió un anticrístico demonio. Pero luego de aquello se rectifican y vuelven a la luz de Dios. El maestro Samuel Ambeor les entrega la gnosis crística y comienzan su camino de redención. Hoy son venerables maestros gnósticos ya dignos de adoración ahora, porque antes pues no eran dignos porque cayeron en el estado de demonios. Entonces, en ese caso, esas frustraciones que la persona tiene, traumas tal vez desde la niñez o días pasadas, hay que superarlo. Puede tener traumas a que no va a poder hacer su obra, autorrealizarse, etcétera, etcétera. La persona puede tener miedo a los mundos infiernos. ¿Cuántas veces ya hemos pasado por allá después de haber terminado el ciclo de 108 vidas? Pero es mejor evitarse y mejor ganarse los mundos nirvánicos. O sea, una persona que no se gana los mundos nirvánicos termina el ciclo de 108 vidas y se la pasa en esos infiernos allá cientos, miles o millones de años en medio del llanto y el crujir de dientes porque está allí limpiándose a la fuerza de todos esos egos que ha creado. Mientras otros que se ganan los mundos nirvánicos está esos cientos, miles o millones de años en paz y armonía disfrutando de la dicha de los mundos nirvánicos y allá también come, allá también se divierte, allá también vive, allá también puede disfrutar de una vida sociable, etcétera, etcétera. Entonces, hay una película allí, os recomendamos, La vida después de la muerte, de Chico, un esoterista también brasileño, impresionante, y de eso sacan esa película, y ahí te das cuenta en parte cómo es la vida en otras dimensiones.
Bueno, entonces si la persona se libra de esas infradimensiones haciendo un trabajo interno, vive súper bien, pues. Y cuando quiere, toma cuerpo físico, en vez de estar sufriendo allí en esas regiones infernales. Pero eso ya es decisión de cada quien. Y si el que quiere ir para allá, rodar para allá, mejor que practique la gnosis básica y vaya viviendo chévere en este mundo tridimensional todos sus ciclos de 108 vidas. Y obviamente tenga salud, tenga amor, tenga dinero, prosperidad física. Y hasta se haga en grado amigo de los dioses diosas para que lo protejan. Pero como no quiere eliminar el ego, tarde o temprano rodará para los avernos. Pero siquiera ya será un ente que no va a sufrir mucho en esa desintegración porque tiene egos débiles. Se desintegran más rápido. Y hasta un mejor puesto o cargo le pueden poner en el infierno porque es una persona que tiene, obviamente, mayores habilidades. O sea, diferente a un criminal, diferente a la prostitución, etcétera, etcétera, que eso sí sufren, pero al extremo, extremos. O alguien que se ha hecho un demonio anticrístico, ha desarrollado poderes, y obviamente ellos sufren muchísimo más, 20, 30 veces más que cualquier paisano común y corriente. Pero al final quedan como chispas divinas, y también hemos quedado así porque ya hemos pasado la mayoría de habitantes del planeta por esos mundos infiernos cuántas veces, tal vez con un minísimo de excepciones, y luego se pasa por el reino mineral, vegetal, animal, evolutivo, se llega al estado humano, y se prosigue con otro ciclo de 108 vidas y a ver qué hacemos, ángeles, sombras o demonios. Pero la persona le puede tener terror a aquello, terror a los demonios, demonias. En fin, vive con ese ego súper desarrollado, esos yoes de miedos, y no vive la vida, no la disfruta. Puede tener miedo a ciertas falsas leyes que han puesto las huestes anticrísticas y que está falsamente el programado de eso. Puede tener miedos acerca de ciertas leyes principiantes que han puesto ciertos dioses inefables, incluso cristificados, ya no han tenido ego, pero que luego esas leyes, obviamente, como son principiantes, esas leyes, algunas, hasta que esas leyes se mastericen, entonces esos dioses venerables se ganan karmas o karmas duros. Pero la persona puede estar encuadrado en esas leyes principiantes y querer cumplir aquello y no comprende que esas leyes pasan después de una revolución y se perfeccionan totalmente y está encuadrado allí. Puede tener ciertos miedos que ha creado en cuanto a ciertas doctrinas que están incluso en libros sagrados, pero que los que han escrito aquello también han tenido ego, falsas personalidades, karmas duros, y eso tal vez han plasmado parte de aquello también en sus escritos. Entonces la otra persona está obedeciendo algo no comprobado y algo no tan superior. O algún maestro o maestra espiritual pudo escribir algo también y a su vez no estar en un sabio manejo de virtudes. Y la otra persona, como no sabe descifrar todo aquello, darse cuenta conscientemente de todo aquello, obedece a ciegas y se autoprograma y cree que si eso no lo cumple ya está pecando. Entonces está sugestionado ahí por sus propios egos de miedo. Puede tener dudas al Creador universal, dudas de que hay o no hay Dios, dudas de la gente. No hay que tenerle eso a la gente, sino hay que ser cautos y precavidos. Pero eso de confiarse ciegas o de estar solo en dudas, pues es egos de miedos. Ciertos temores, puede la persona tener temores o miedos igual a padres, madres, físicas, o a su vez al jefe o la jefa, y no les tiene respeto, pero les tiene miedo. Y eso no sirve, pues, lógicamente, porque es ego. Una cosa es tener respeto, que eso emerge de la conciencia y eso es amor. Pero a su vez, lógicamente, la persona no tiene eso, sino está simplemente traumada allí y obedece porque le dan dinero, o porque le echan de la casa, o porque piensa que se va a morir de hambre, igual sigue con miedos. Nuestra vida influye en gran parte ese ego y hay que destruirlo, desintegrarlo. No nos conviene. El maestro Lakshmi Daimon nos enseña que no hay que tener miedo ni a Dios, ni a los dioses diosas, ni a las personas, ni a los demonios del Averno, pero sí respeto.
obviamente. Pero para ello, primeramente, tenemos que eliminar este ego. ¿Y cómo se hace? Este ego, así uno quiera desintegrarlo ya, tiene que haber un permiso de la ley divina para que se pueda destruir ese ego. Si no, no se destruye aún. Si una persona puede estar en su senda, puede eliminar otros egos y todo aquello, y no le quitan el ego, el miedo. Así él o ella esté trabajando en meditaciones para desintegrarlo. ¿Por qué? Porque es una persona tal vez demasiado orgullosa, iriática, una persona demasiado lujuriosa, que si le quitan de una directamente el yo, el miedo, queda suelta y haría barbaridades y media. Entonces nosotros obviamente tenemos que pedir ese permiso a la ley divina, ir concientizándonos, hacer también transformaciones en la personalidad y desintegrando otros egos y seguir apuntando al ego el miedo para desintegrarlo totalmente. Ya cuando te sueltan, entonces el maestro enseña que uno es la persona más peligrosa e existente, la persona que ya no tiene miedo y que tiene la sabiduría del superhombre, porque obviamente sabe absolutamente todo y tiene esos secretos para dirigirlo a lo que quiera. Y si esa persona no lo dirige la conciencia, pues ya vemos el caso ahí de terribles demoniazos anticrísticos, Hannas Musems, pero que tienen una sabiduría impresionante porque tienen también la gnosis, pero la dirigen para sus crueldades, sus degeneros. Entonces, a su vez, obviamente, ese ego, el miedo se va eliminando en el camino y hay que destruirlo totalmente. Ya destruido eso, entonces va a ver que la persona actúa de otra forma, pero hay que tener mucha conciencia y respeto hacia Dios, los dioses, las demás personas, los animales y los demonios también del Averno. O sea, no le va a estar desafiando a un Yahvé por caído. Él tiene el ego de millonadas de años atrás. No tiene el ego como la mayoría de personas de un ciclo de 108 vidas. Él no ha desintegrado todavía el ego y está encarcelado en ciertos infiernos que lo encarceló el arcángel Samael Aun-Weor. Ahí en el libro La Revolución del Ben, estudiar. Entonces, en ese caso, un incauto, incauta que ya no tenga miedo, va y lo desafía, va a salir ahí pues mal, en todo sentido, porque tiene poderes que lo puede destruir él mismo y hasta incluso puede desencarnarlo. Entonces mejor le tiene respeto, pues, ¿eh? Y si de repente quiere causarle daño, no porque le ha provocado ahí nomás uno mismo, sino directamente quiere atacar, se invoca a los dioses, el Señor Jehová, la Santísima Trinidad, el Arcángel Samael Aun-Weor, Lakshmi Daimon, Jesucristo, Michael, que quiere causarle daño. Listo, arreglado, porque solo no va a poder. Bueno, entonces en ese caso hay que tener respeto. Ves fieras, ya no les tienes miedo, pero sí cautela y precaución. Hay dioses que han muerto atacados por fieras. Estamos hablando de dioses, diosas y hasta guerreros, guerreras. Entonces tiene que ser incauto, obviamente, para no provocarlas. Y si le llega a atacar, también hay dioses, diosas que han destruido y matado tremendas fieras. Ahí está el caso de Hércules destruyendo la Hidra de Lerna, etcétera, etcétera, etcétera. Odín, Otán, también. O sea, la persona no tiene que ser cobarde. Bueno, con seguridad, obviamente, la persona ya no va a andar con un montón de complejos que antes tenía. Por ejemplo, puede tener la persona complejos de que no puede pelear, no puede defender su cuerpo físico en casos de vida o muerte. Y puede quedarse cruzado de brazos con el pretexto de que le cacheteen la una y le muestren la otra mejilla. Pues no le están cacheteando, sino le están yendo a matar, a destruir. Entonces él tiene que utilizar, pues, esos ejercicios de Bodhidharma, que ya lo está practicando, aquella persona para defender su vida, su cuerpo en casos extremos y de su familia. Pero estamos hablando de casos extremos, no insultitos, ciertas indirectas que le manden a la persona mismo o a ciertos familiares, incluso a la mamá o el papá, etcétera, etcétera. Si caes ante eso, pues cae la persona ante la ira. Tiene que defender el cuerpo en casos extremados de vida o muerte, ahí sí. Pero si esa persona no sabe defenderse ni su propio cuerpo físico porque tiene miedos de aprender aquellas técnicas que Dios ha mandado a aquel maestro espiritual para que aprendamos y todos mismos estemos protegidos, ahí mismo muere. No porque Dios quiera, sino por incauto.
no porque el Cristo le mandó a hacer eso, sino porque, como dice el maestro Lakshmi, una cosa es ser mansos y otra cosa es ser mensos. Puede hacer que maten incluso a sus familiares por estar con sus dogmas, sus fanatismos, y obviamente por el miedo a no saber defender físicamente hablando a sus familiares, o saber defenderlos con armas, y también su cuerpo físico sepa defender con armas de fuego, armas blancas, como dicen por allá, en todo sentido. Allí nos enseña el maestro Samael Aun Weor que un arma no es ni positiva ni negativa, depende del uso que se le dé. Y si hay que utilizarla en casos extremados, pues lógicamente hay que utilizarla. Ya vemos en el caso de Estados Unidos, que los habitantes, por ejemplo, allá libremente pueden utilizar sus armas de fuego, y allí en la constitucionalidad, por ejemplo, tiene de que eso lo hacen para que el ejército de ellos sea más poderoso. En sí, si utilizan armas, saben dominarse más, porque ya saben también que hay leyes que si no lo hacen y lo utilizan al disparate nomás allí, entonces van a ir presos, pues, lógicamente. Pero una persona puede tener pavor, que piensa que es ungido sacerdote o sacerdotisa misionera y que no puede tener su arma, porque está dogmatizado. Entonces en otros países saque permiso ahí, vea cuáles son los requisitos para él poder utilizar arma y tenerla. Y todos esos detalles, obviamente. Entonces la persona ahí tiene que saber utilizar todas esas armas, porque es parte de saber proteger su vida. Y vemos todos los dioses cristificados han sabido utilizar armas y han peleado con esas armas, pues, lógicamente. Entonces tal vez la persona está llena de temores, miedos, que no puede tener aquello o que no puede ni tocarla. No porque Dios quiera, sino porque esa persona está con sus traumas psicológicos. Otras situaciones en cuanto al acto sexual, por ejemplo. Entonces el miedo de esa persona le va a impedir de que ame desde el noviazgo o el enamoramiento o tantrismo, soltería, en amor Venus, a su pareja o sus parejas desde sexualmente. Entonces la persona está traumada por ciertos falsos dogmas, falsos conceptos, que incluso han puesto venerables maestros que aún han tenido ego y aún han tenido su falsa personalidad, pero han estado en su avance iniciático espiritual. Pero si esa persona va directamente a los libros sagrados gnósticos, como es los libros hebreos, que son libros gnósticos, allí revisa la vida del rey David, el rey Salomón, se va al Corán, otro libro gnóstico, escrito por el maestro gnóstico Mahoma, dictado por Dios. Entonces allí también revisa, y en el caso de él tenía 12 mujeres y bendecido por Dios. Si va por allá al Mahabharata, Bhagavad Gita, el dios Krishna con sus esposas y vírgenes, va por allá la princesa Draupadi, casada con sus 5 maridos al mismo tiempo, bendecida por Dios, y obviamente todos sabían, eran los Pándavas, sus esposos, hijos de dioses, o sea, no cualquier cosa, estamos hablando allí algo superior. Entonces, si revisamos aquellos mandatos divinos y el ejemplo conscientivo real de los hijos de los dioses, diosas y del Padre Dios único universal, ahí está pues ya registrado. Pero las huestes anticrísticas y los egos y las falsas personalidades de las gentes ponen sus falsos dogmas y falsamente programan a que las personas no amen. Y algunas personas se programan que tienen que ser monjas, yogis, fakir, lamas, y eso está correcto, pero lo incorrecto es que se dogmatizan y se enmiedizan de que está prohibido tener pareja y amarlas, desde sexualmente, porque dice que se van para el infierno. Claro, si fornicas te vas para el infierno, si no transmuta, si no elimina el ego y no hace obras positivas. Entonces, en ese caso, la persona prefiere obedecerle al ego de la gente, a las falsas personalidades de la gente, a las ridiculeces del ego, a las huestes anticrísticas con sus falsos programas, y se dogmatiza y se vuelve una persona carcomida en el aspecto de amor, y así muere. No porque Dios quiera o los dioses, diosas así lo quieren, sino porque esa persona le anda obedeciendo al diablo, en vez de obedecerle a Dios, que ha dejado ahí también sus registros, y puede analizarlo en lo más consciente de conscientes, que eso se ha dado, pero está traumado.
Él cree que es un pecado que un par de enamorados tengan el acto sexual, estamos hablando ya en su mayoría de edad, piensa que es pecado, que la persona tiene que casarse, tiene que estar bajo el registro civil, tiene que estar bajo el matrimonio religioso y las mil y un cosas y las mil y un aprobaciones del ego de la gente, incluso de familiares, en algunos casos, programado. Pero obviamente la mayoría, con minorías también, con excepciones, desde que se ven ya ahí nomás están en el acto sexual, pero con fornicaciones, que eso sí es el pecado. Y obviamente el adulterio y las traiciones. Entonces eso lo hacen en el planeta y obviamente de eso no se espantaría el ego de la gente, claro, porque hay adulterio, traición y fornicación. Pero dirigido a los mandatos divinos de personas espirituales que pueden tener el acto sexual por amor y para amar desde la soltería o en el noviazgo, en el enamoramiento o incluso desde amigos en un amor secreto, el ego se escandalaría, la falsa personalidad y obviamente las huestes tenebrosas rasgarían sus vestiduras porque se les desbarata sus falsos dogmas y la persona va a liberarse de sus miedos, obviamente. Entonces allí vemos el caso, por ejemplo, de solteros que han tenido acto sexual por amor y para amar desde su amor de soltería, que ellos no les ha cuadrado las falsas estructuras y se han superado y han eliminado sus miedos. Y les ha valido pues lo que el ego y las falsas personalidades de la gente y las huestes anticrísticas quieren programarles. Vamos al caso religioso. Vemos el caso de la Madre Teresa de Jesús, soltera, monja, en este caso pues religiosa de la Católica Romana, con el sacerdote Juan de la Cruz también. Esto nos enseña el maestro Samuel Ambeor, que tenían el Sajamaituna, tenían un amor ellos y se amaban desde su soltería por amor y para amar. Ellos no le hicieron caso a los dogmas ni falsas teorías de la gente, sino se amaron allí, bendecidos por Dios. Y constituyeron ese amor primeramente ante los dioses, ante Dios, la Santísima Trinidad. Entonces es un amor de solteros, un amor Venus a privadas, a secretas, o sea que los dos saben, constituido ante Dios. Y allá el ego y la habladuría de las falsas personalidades del diablo y la gente. No les importó nada, se amaron. Y salieron de maestros espirituales. A ver si lograron la cristificación. Otro soltero revolucionario que ha tenido el sagrado arcano AZF por amor y para amar, Francisco de Asís, que ha trabajado en el Sajamaituna también con una pareja de Aquini, una maestra espiritual. Otro, el mismísimo Maestro Jesús el Cristo, que ha tenido sus mujeres, tanto en tierras de Jerusalén como de Egipto, desde su soltería, ha practicado por amor y para amar el arcano AZF, o lo que es el acto sexual natural que se da en una pareja, pero obviamente ya con la transmutación de energía sexual. El otro soltero religioso allá. Después, obviamente, se casa con Miriam Beck Magdala y sigue practicando los misterios sexuales por amor y para amar. Otro caso tenemos el de Buda, que él tuvo pareja, se casó, vivía en un palacio impresionante, luego se divorcia, se separa de aquella pareja y se va a buscar la iluminación. Total, se da cuenta que la iluminación se hace con pareja. Entonces, desde su segunda soltería, porque se separó, entonces comienza a practicar magia sexual a secretas desde allí con la que Dios le ubica para amarse. Otro caso, el maestro gnóstico Sivananda. Es un venerable maestro que se unió al gnosticismo universal y se afilió a la gnosis en presencia del maestro Samuel Ambeor, el representante de una orden esotérica a nivel planeta mundial. Él practicaba los misterios del amor y los misterios sexuales desde sus solterías secretas. He ahí otro amor, Venus a secretas. Entonces, obviamente, dentro del gnosticismo y fuera de él y por todos los lados,
personas, amigos, amigas, por ejemplo, que ellos deciden amarse desde ese estatus, libremente lo pueden hacer. ¿Y quién les va a impedir? Si eso lo constituyen ante Dios primero. Y obviamente se aman desde sexualmente y lo mantienen privado porque así deciden aquellas personas manejar aquello. A su vez, otro sería el amor Venus ya público, que esas personas pueden besarse en un parque de la ciudad, por ejemplo, y ellos no tienen ninguna complicación de decir que son amigos y tienen un amor desde amigos, el tío, más sexualmente. Ya en el caso de las personas mayores de edad, comprendamos que el maestro Samuel Ambeor explica que desde los 18 años en adelante la mujer ya puede tener el acto sexual y el varón desde los 21. A ver si el otro ya se han desarrollado allí. Ahora en el caso, los padres, por ejemplo, tienen que hablar claro a sus hijos, y más en estos tiempos, que estamos en la era de Acuario y es una era sexual. Y si ellos se ponen un tapón en los boca por sus traumas, por sus miedos o falsos tabús, y no orientan a sus hijos con una suprasexualidad, pues la logia anticrística, por otro lado, ya ahí nomás les orienta hacia la masturbación, hacia los prostíbulos, homosexualismos y masturbaciones. Y el papá o la mamá se queda tranquilo allí por miedos, por ego. Y por ego deja que el hijo o la hija se desvíe, pudiendo aconsejarle a tiempo. Entonces, la persona que se masturba, pues destruye su potencial energético, daña su cerebro también, porque debilita el cerebro, y todo él, porque destruye su cuerpo por medio de la fornicación. Claro, pues no se notará porque está en un proceso también de desarrollo, pero en otros casos se notará. Pero ahí en los libros del maestro Samuel Ambeor tienes lo que es la transmutación de energía sexual de solteros, el famoso Bajroli Mudra. En el libro La Macería Tibetana enseña el maestro haciendo el ejercicio cómo se lo hace, para que el soltero o la soltera, en vez de estarse masturbando, más bien se cargue del poder de su energía sexual. Y hay otros Bajrolis Mudras más profundos que también lo puede hacer la persona que no tenga pareja, soltero o soltera, en vez de estar cayendo en masturbaciones y en fornicaciones. Y esto desde el varón, que ya tiene sus 12 años, ya tiene su erección del falo, y la mujer, obviamente, su ciclo menstrual natural, ya antes nomás el padre y la madre tiene que orientarle claramente en que la energía sexual es lo más poderoso que tiene y que obviamente mejor que lo transmute. Y en cuanto al acto sexual, tiene que ir orientando que el cuerpo está desarrollándose y todo aquello, pero tiene que hablarlo claramente. Y que hay también el Sahamaituna, la magia sexual, la transmutación para darse vida y todo aquello. Entonces eso se lo tiene que aclarar, porque si ese niño o niña no tiene una orientación, imagínense. Y esa orientación tiene que ser clara y precisa y hacer entender a el varón o la mujer que si derrama el enseminis, pues inmediatamente aquella dama, en la mayoría de los casos, puede quedar gestada, ya embarazada, a temprana edad, y eso no les va a convenir a ninguno de los dos. Y tiene que hablarle también claramente de consecuencias de traer un hijo o hija a desatiempo, y tiene que hablarle también pues de esas situaciones que hablan por allí de la famosa educación sexual, que les enseñan de los famosos preservativos y un montón de cuestiones, que en casos extremados, obviamente, el mundo común y corriente lo utiliza para que no queden allí gestadas por hijos, hijas a ese tiempo, porque no saben dominar sus propias pasiones ni su propia lujuria, menos eliminarla. O sea, están en un estado psicológico que no pueden. Y si van a caer en una de esas tentaciones y todo aquello, entonces la persona, si es inconsciente, no sabe absolutamente nada, directamente va a traer hijos, hijas que no quiere aún, y eso va a ser un estrés para esas personas, lógicamente. Y si no hablan los padres claramente de todos estos detalles, entonces el mundo común y corriente tal vez hable, pero únicamente para degeneros, pero no les muestra las consecuencias nefastas
mucho menos las alternativas para librarse un montón de cuestiones, el que tenga entendimiento que entienda. Y lo más exaltado en señales ya directamente la transmutación de la energía sexual, obviamente, para darse vida con esa energía y enseñar las técnicas que da el maestro Samael Aun Weor para que gocen de la dicha sexual en su tiempo y momento, media hora, 15, 2, 3 horas, y se den vida con el Sahamaituna, el Tantra, el Arcano ZF, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hay que cogerle al adolescente y hablarle clara y precisamente sin ningún tabú en la lengua, pero por miedos no se va a decir absolutamente nada. Pero luego cuando lleguen los embarazos, cuando lleguen situaciones de prostitución, de homosexualismo, masturbaciones extremas que ya ven deficiencia en la salud, entonces ahí vendría recién los sustos. Es mejor prevenir antes que lamentar, nos enseña por allí una máxima. Y todo eso tiene que explicarlo también de esas situaciones, de esas pastillas de anticonceptivos y de todos esos detalles. Las consecuencias también de abortos, situaciones kármicas que se generaría para otras vidas, y todo eso tiene que hablar claramente allí en casa. Y obviamente la suprasexualidad que nos da directamente el arcángel Samael Aun Weor. A su vez, tiene que irle explicando lógicamente acerca de lo que es en la mujer el himen, por ejemplo, que aquello tan natural que tiene la dama puede también ensancharse. Hay que hacerle entender de eso, de la famosa primera noche de miel por allí, que podría transformar. Tiene que explicar, comprender y saber que es el himen. Y obviamente tiene que explicarle también que no es que tener el acto sexual fuera del matrimonio, que eso está falsamente programado por las huestes anticrísticas, es pecado. Y eso les quieren presionar, y obviamente ellos implosionan por otros lados en degeneros totales. Y ahí sí se generan terribles karma duros. Mejor es hablar claramente estos misterios con la seguridad que la persona ya va rescatando cuando va eliminando el ego, el miedo. Obviamente, en algunos cultos religiosos, por ejemplo, ni tal vez tocan acerca del aspecto sexual, porque tienen miedo de aquello, y obviamente vienen terribles consecuencias a sus fieles congregados. O en otros grupos tal vez esotéricos o metafísica y todo aquello. Todo esto está en las obras del maestro Samael Aun Weor. Tenemos que tratarlo tal cual, clarito como el agua, sin ningún tipo de trauma, miedos, dudas, frustraciones, ni nada de eso, porque la parte sexual es algo natural de la vida de la persona. Ahora, si la persona no utiliza sus órganos sexuales, órgano que no se utiliza se atrofia, o si va a caer en adulterios y traiciones por no tener una orientación, pues lógicamente se va a desbaratar su vida. Allí en la Orden del Cisne podéis ya profundizar más acerca de esos temas, y también en Pensum Trientino, pasada ya. Bien, entonces, en cuanto a los documentos de Qumran, donde está registrado que una persona desde los 18 años en adelante ya podía tener el acto sexual aún sin ser casada. Entonces le ponen ciertos machismos hacia la mujer, siempre la mujer, ¿no? De que ella sí jamás puede tener el acto sexual, sino tiene que estar, como dicen allá, casada y todo aquello. Falso totalmente. A ver que al varón también le pongan un himen, lógicamente, para que él tampoco tenga el acto sexual y solo lo tenga después de casado. Para que esté eso en equilibrio, sin machismo ni feminismos. Entonces eso es falso totalmente, falso en el sentido más completo de la palabra, esos dogmas de que la persona no puede tener el acto sexual. Ya vimos los casos de personas que desde solteros pueden tenerlo. Y a nivel de esoterismo, en el gnosticismo, por ejemplo, podría cundir eso, y basado también, esos egos se pueden basar en lo que nuestro avatar, el maestro Samael Aun Weor, escribe en sus obras. Y podrían valerse de eso y querer imponer a aquellas personas, novios o enamorados o vida prematrimonial, de que no tengan el acto sexual. O algunos que ya tienen unión libre,
que están pecando porque no dice que se han ido a un registro civil y un montón de disparate más que por ahí se le inventa luego la gente. Las personas verán cómo quieren conciliar sus parejas y cómo quieren vivir, y el Sagrado Arcano ZF, el acto sexual, que es algo natural que una pareja lo tiene, esté o no esté dentro de la sabiduría, obviamente lo hará la persona cuando ellos así lo decidan, no cuando el ego de la gente o de familiares o de sociedades quiera, o las falsas personalidades o las huestes anticrísticas quieran. Las personas verán en sus conciencias cuándo tenerlo o no tenerlo. Entonces, en ese caso, obviamente los miedos les va a impedir, y por un montón de traumas hasta pueden irse de la sabiduría y desviarse para el mundo común y corriente, por no hablar a tiempo, tal vez directivos, directivas, misioneros, misioneras, y en el caso de Gnosis Religare, allá también Gnosis Suprapropolítica o Gnosis Académica Cultural. Entonces mejor se concientiza, y el miedo obviamente es un ego que hay que eliminar. Allí, por ejemplo, tenemos el caso del mismo maestro Samael, que él tuvo matrimonio en unión libre, después tuvo un matrimonio por un rito religioso, y después también tuvo otro matrimonio, ahí sí se casó por registro civil porque quiso el maestro, con otra hermana de la senda espiritual, Clara Chávez, Isis del Templo, sacerdotisa, y obviamente el maestro al final tenía 2 esposas al mismo tiempo. Jamás has escuchado que destruyó o se separó de la maestra Litelantes. Continuó su matrimonio hasta el final de sus días porque así lo quiso, no porque estaba obligado. Y obviamente también tuvo su siguiente matrimonio y lo continuó también. Entonces con eso se desbarata todas esas falsas estructuras, obviamente. Pero la persona por miedos y dogmas no quisiera ni siquiera tener pareja. Eso les programan en cultos religiosos a gente y les trauman y se dejan traumar y crean sus egos de miedo y toda la vida se impiden de amar. No porque Dios quiera, porque si se van directamente a los libros que estudian y los siguen a nivel religioso, pues ahí está orientado que pueden amar, pero le hacen caso, como vimos antes, al diablo y no a Dios. Y sus falsedades quieren programar a los demás. Dentro del gnosticismo universal, por ejemplo, una pareja de enamorados que tenga el acto sexual, bendecidos sean si se ponen pues a trabajar con las aguas de vida. Lógico, si ya vemos los ejemplos de seres que se han autorrealizado, desde incluso amigos. Esos noviazgos, esos enamoramientos o amigos Venus, obviamente tienen, o vida prematrimonial, tienen que establecerlo y constituirlo legítimamente ante Dios, no ante la gente. Y obviamente amarse desde sexualmente cuando ellos así lo decidan. O sea, y no mete cuchara el ego de nadie, sino será decisiones personales de cada quien. Bueno, otras situaciones, por ejemplo, vemos el amor universal, el dios Krishna, Zeus con sus esposas y concubinas, otras tenemos allí el caso del rey David, Salomón, la princesa Draupadi con sus 5 maridos. Todos ellos practicaban los misterios sexuales, no con una pareja, sino con varias. O sea, el rey David tenía varias mujeres, esposas y concubinas. O sea, un casado, por ejemplo, puede tener también a su vez varias novias enamoradas o amores Venus, para destruir su matrimonio. Obviamente eso con fidelidad, o sea, sin traiciones. Un detalle, para que no caiga la persona en traiciones, tiene que avisar, comunicar a la pareja su decisión antes del acto sexual y antes del beso y antes de comprometerse con esa otra persona, ya sea en enamoramiento, noviazgo, etcétera. Tiene que comunicar a su pareja que va a tener varias parejas y entrar en un amor universal, porque así lo decide, y la otra pareja será libre de continuar con él o divorciarse. No le has puesto cuernos ni cachos, que se dice en el mundo vulgar, no le has traicionado, sino eres un varón fiel, y tu mujer exactamente igual. Si la persona va a obrar así, con seguridad pues, ha de hablar que va a vivir una vida de amor como la princesa Draupadi, decía por Dios.
y que le comunica, y eso tiene que ser antes del acto sexual y el beso, y antes del compromiso con otra persona, entonces ahí no hay pecado en ese aspecto. Ahora otra cosa es el adulterio, no vas a ir al día al acto sexual. Allí el ego, la falsa personalidad de los egos de la gente puede valerse de una anécdota que realmente vivió el maestro Samael Aun Weor. Él cuenta que cuando ya le entregaron los misterios de la sexualidad, él comenzó a tener el acto sexual a la vez con la que venía, o sea, puede ser al día, a la semana, y no despertaba en interno. Luego ya cuando prosigue su vida matrimonial más larga, profunda, entonces despierta y le preguntan, bueno, ¿y antes por qué practicaba tanto el Sajamaituna y no despertaba? Porque eras adúltero. Entonces se dio cuenta de aquello. Claro, las personas que van a tener varias parejas, eso tiene que ser por amor y para amar, no únicamente por pasiones lujuriosas. O sea, si ese nuevo amor perdura por el resto de la vida, si así lo deciden las personas, bendecido sea. Si eso dura el tiempo que tiene que durar, bendecido sea. Pero el objetivo, eso no es para la semana, para el día, tipo el perroidismo, por egos de lujuria y pasiones y todo aquello. Ay, claro, es un adúltero o adúltera y nunca vas a despertar en los cielos porque obviamente está viviendo así, está viviendo tipo el perro o la perra, el reino animal, tipo el perroidismo, al día, al rato allí y listo. Eso no. Entonces otra cosa es que el maestro, por ejemplo, en ese entonces hubiese establecido su amor universal y tenía unas 3, 4, unas 10 parejas estables y continuaba con ellas por el tiempo que dispongan en sus conciencias por amor y para amar. Entonces eso sí es bendecido por Dios. Entonces esos son los secretos del Dios Zeus, Krishna, el rey David, Salomón, que ellos pues no era para el día, sino tenían varias parejas, practicaban ahí por amor y para amar la magia sexual, pero eso no era por adulterio, sino era por amor, muy diferente, ¿no es cierto? Entonces, he allí la diferencia. Y bueno, pues la cuestión de la fornicación, si la persona va a la fornicación, rueda para el averno. Pero siquiera ya no es adúltero. En esto del adulterio también, no es que va a la penetración allí al día, tiene que haber aproximadamente 3 meses, 4, 12 meses, 1, 2, 3 años, más o menos de magnetizaciones, prácticas de Dhyana, Carezza, y después la penetración. Entonces la persona no es adúltera, porque no obra como el perroidismo. Bien, entonces muy diferente aquello, ¿no es cierto? Habrá muchos casos dentro del gnosticismo y también a nivel mundial en general, en órdenes religiosas, órdenes de ciencia, esotéricas, etcétera, que personas están traumadas porque están enamoradas de varias personas y realmente es un amor, y por estar programados con un montón de miedos y falsedades no aman. Incluso puede haber directivos religiosos del gnosticismo, puede haber incluso maestros gnósticos o maestras que están en esas situaciones, o directores de país, vicarios, vicarias, etcétera, y que están falsamente programados y que se impiden de amar, y obviamente en medio de eso hasta pérdida de varios matrimonios podrían tener. Pero ya con esto vemos obviamente que el maestro Samael Aun Weor al final de su camino establece el amor universal y con su ejemplo de vida da al pueblo, a la humanidad en general, esos principios de amor universal para el que quiera practicar, pues así lo practique, obviamente. Pero la persona traumada en el ego de maestros o maestras, porque los maestros según Nietzsche han tenido egos, obviamente, cualidades, karmas, karmaduros, entonces el estudiante puede quedar programado al ego o del maestro o maestra espiritual que le está orientando, pues el ego. O algunas leyes principiantes o falsas leyes que Unice han puesto. Por ejemplo, un caso del maestro Samael. En un inicio comían carne todos en el gnosticismo, en las instituciones gnósticas. Después el maestro ordena a todos vegetarianismo. Y todos programados. Vamos al vegetarianismo porque dijo el ego del maestro fulano de tal eso y lo vamos a hacer. Claro, ellos ni siquiera sabían que era el ego del maestro. O tal vez su falsa personalidad.
Pero el caso de la maestra Litelantes nunca le obedeció esa orden, y eso cuenta allí en un libro que se llama El dragón de Litelantes Estrella, algo así es el libro. Entonces cuenta que la maestra por allí le dijo, pues yo sigo comiendo carne y no le hago caso a eso. El maestro le responde, coma, pero come escondidas. La maestra siguió comiendo carne. El maestro Samael tenía un perro y le hizo también vegetariano. El perro en síntesis se debilitó tanto y murió, anémico. Bueno, ahí quedó la cuestión. A su vez, imagínate que después los mismos síntomas cuenta él que le dio a él. Y casi muere. Cuando eso pasó, le dijo a la maestra Litelantes que le haga carnes y le comenzó haciendo tipo gelatinas de carnes. Y comenzó a recuperar las fuerzas. Cuando eso le pasó en él mismo, entró en conciencia, desintegró ciertos egos de fanatismos, dogmas, y ordena nuevamente a las sedes gnósticas y estudiantado gnóstico que coman carne. Entonces hay ahí un error, pero en medio del inicio a esa ley, esa falsa ley, hasta que entre el maestro en conciencia en ese aspecto, se generó su buen karma duro, karmas. Allí, por ejemplo, en el Sumo Supremo Santuario cuentan que ya tenían que hacer cacería para comer y la carne pues le reforzaba el cuerpo. Cuando dio esas leyes, entonces ya no comían carne, dice que estaban amarillos, anémicos y todo eso, he allí el karma duro que se generó el maestro. Entonces, luego los maestros en su ascenso espiritual van comprendiendo todo aquello y van rectificando. Pero algunos se quedarían, obviamente, que tiene que ser vegetariano. Y entrarían en choque contra los otros por no entender este misterio que estamos acá. Otros vueltas llenos de el ego del miedo podrían ponerse con ira o con orgullo porque se analiza situaciones de errores de los dioses diosas, por ejemplo. Allí hay élites que están saliendo ya y están viendo todos los errores que están registrados en esos 70 libros hebreos que ha cometido el Señor Jehová, por ejemplo. Entonces los otros llenos de miedo o llenos de ira, de orgullo, podrían arremeter contra esos otros que están diciendo todo aquello. Claro, en medio de eso hay otros también que son ya magos negros, magas negras, y comienzan a chantajear al Señor Jehová diciendo que es un demoniazo por esos errores que ha cometido. Ya vimos en otros temas que si los dioses diosas no se caen espiritualmente pero cometen errores, le rigen leyes superiores, karmas. Entonces uno tiene que analizar claro y precisamente que los maestros espirituales han tenido ego, falsa personalidad y han cometido muchos errores y esos errores después se han rectificado, incluyendo el venerable maestro Samuel Ambeor, Laxmi Daimon Jesucristo, y obviamente hay dioses, diosas que también se ha dado ciertas situaciones. Ya vimos otro tema que se ha dado guerras entre hermanos dioses, diosas, pero guerras a matarse, no así nomás de cachetaditas o insultos. Entonces obviamente el ego del miedo no le podría hacer que la persona se dé cuenta que está obedeciendo. Por eso todo maestro o maestra espiritual al final de su camino debería hacer un libro de rectificaciones y conclusiones y aclaraciones, pidiendo permiso a Dios antes de dejar el cuerpo físico. Y ahí comenzaría a rectificar ciertos errores que están escritos en los libros, pero que después se corrigieron, pero no quedó registrado en otros escritos, tal vez. Con ese libro de conclusiones, de rectificaciones, entonces un estudiante que va a seguir esas enseñanzas de aquel maestro, primerito va al libro de rectificaciones, se las sabe todas y de ahí sí comienza a revisar todos los libros que aquel maestro ha escrito, comenzando desde los más exaltados, o sea, cuando ya está de lo más alto de la iniciación, hasta los libros principiantes. Entonces ahí se va a dar cuenta de todo aquello. Y obviamente aquel maestro o maestra no se genera karmas o karmas duros por los errores que podrían personas seguir de los libros que han escrito. ¿Veis? Bien, con eso no quiere decir que el arcángel Samuel Ambeor no es lo que es. Obviamente él es un ser exaltado, es nuestro
hombre, Cristo Dios, resurrecto, reencarnado, inmortal, y nos guía física y internamente, pero siempre hay que analizar todos estos detalles que hemos visto, y como hemos visto también en otros temas. El yo del miedo impediría que se vea aquello. Los yoes buenos, porque tenemos también yoes buena gente, impediría que se analice todo aquello. Pero la realidad es la realidad, y como dice el maestro Samuel Ambeor, hechos son hechos y ante los hechos nos rendimos, y tenemos que ir a revisar todo aquello, obviamente, y también todos los libros de la sabiduría universal, donde hay ciertos errores y donde está correcto, donde hay mal manejo de virtudes de dioses, diosas o de maestros, maestras espirituales, y donde está correcto, donde hay falsas leyes, donde hay leyes principiantes, leyes ya más exaltadas, y todos esos detalles. Pero eso, el yo del miedo no va a querer ni siquiera hablar, lógicamente. Bueno, entonces, otros miedos terribles sería a que la persona no quiere tener dinero, porque está programado que se va a ir para el infierno. Eso ya vimos por allá. La realidad es que el dios Ra, Osiris, Isis, el rey David, rey Salomón, y otros dioses más a investigar allí han sido muy millonarios, billonarios en el aspecto de dinero aquí en este mundo tridimensional. Con eso queda desbaratado esos miedos, esas fobias que tiene la persona espiritual, tal vez de tener mucho dinero, y que quiere inyectar a los ricos que son espirituales, que también caigan en botarlo absolutamente todo y quedarse en pampa limpia. Que los otros le tienen envidia porque el otro tiene, y tiene más dharma y tiene más virtudes, y no ha sido tan pecador en vidas pasadas. Y si el otro se deja, pues ahí va. Basado incluso en ciertas enseñanzas que dio el Maestro Jesús el Cristo, pero que la gente no lo entiende y lo toma de acuerdo a con eso querer tapar su miseria económica, su falta de habilidad para generarse dinero, sus karmas tal vez, o sus mismos pecados que ha hecho en otra vida, con el pretexto que dice que porque ahora es espiritual ya no tiene que tener dinero. Total, eso es falsamente. Ahí vemos dioses, hijos de los dioses y del Padre Dios único universal, con mucho dinero que en la tierra. Ponte ese molde, prográmate ese supermolde en cuanto a riqueza, prosperidad física. Pero para eso hay que eliminar el yo del miedo y todas esas falsos odres viejos que están caducos allá adentro, en los 5 centros de la máquina humana, y autoprogramarnos conscientemente a un real programa de riqueza. Si tú eres espiritual, te mereces el doble o el triple que cualquier otra persona, porque estás más cerca de Dios, pues. Y Dios es dueño de universos, planetas, sistemas solares, galaxias, todos ellos habitados. Dios es muy millonario y tiene, pues, obviamente, muchísima riqueza, muchísima prosperidad. Otros miedos, temores sería, ¿a qué? A tanta cosa que tenemos por allí, y que cada quien ya en su trasfondo psicológico y sus investigaciones, pues si quiere eliminar ese demonio, ese ego, ese defecto, pecado, yo, lógicamente hay que trabajarlo para desintegrarlo con las meditaciones de muerte budista. Acá simplemente estamos poniendo un norte. Y a su vez comprender que ese ego, los miedos, no se elimina porque uno no más quiere, sino porque tiene que haber un permiso de la ley divina para que se elimine, y que la persona, después de eliminarlo, siga un camino consentido, tenga respeto a los dioses, diosas, a los demonios, demonias, y a las personas en general. O sea, que siga en paz, en armonía, que analice bien esa virtud de la seguridad. Entonces, hacerlo pues, porque tenemos todo este mes de agosto para continuar con aquello. Bien, ¿alguna pregunta acerca del tema? Adelante. Lógicamente, estimada, porque si nosotros practicamos la meditación de muerte budista, va a desintegrarse ese ego de acuerdo al permiso de la ley divina. Uno le puede tener, digamos, sí, ya.
ya vamos a esa práctica directamente. Nosotros podemos estarle teniendo miedo a los karmas o karmaduros o a los mismos benditos arcontes de la ley divina, que ellos simplemente registran las buenas obras y malas obras que hacemos, o sea, nos hacen contabilidad. Deberíamos más bien, pues, imagínense, estar agradecidos ante ellos. Pero uno tuviera miedo y ese miedo le llevaría a ciertos resentimientos, odios, rencores, venganzas, ya combinado con otros egos, contra los mismos dioses de la ley divina. Le daría un montón de miedos de ir a ver estas situaciones que analizamos de errores, de situaciones que se ha dado, por ejemplo, dentro del mismo gnosticismo. Hay choques que se han dado entre maestros y maestras gnósticos por su ego. ¿Qué recurrencias tendrían de vidas pasadas? Obviamente, tal vez choques institucionales, porque tal vez el ego de un maestro quiere tener a todos bajo el ego suyo y todo aquello. Pero eso nosotros tenemos que entender que es el ego de la gente. Tenemos que nosotros concentrarnos en las virtudes de las personas y que cada quien represente su sede gnóstica, la sede gnóstica que quiera. Lo importante es que se expanda a nivel mundial, enseñando lo que enseña el maestro Samael Aun Weor, pues, lógicamente. Pero eso de que el ego quiere tener bajo la pota a otra gente metiéndole un montón de miedos, eso también puede ser ego mismo. Y si el otro, la otra, se deja convencer de eso, no. Dentro del gnosticismo tienen que salir más instituciones gnósticas, más sedes, más patriarcas, más directivos nacionales, internacionales, más orientadores, más instruccionales a nivel planeta. Y que salga muchísimo más, pues eso es natural, lógicamente. Pero el ego no quiere eso. Y puede amiedarle que no, que ya se va para el infierno, que esto, que el otro. Si no practica los 3 factores, se va. Si no, se va para el cielo y se va con más dharma. Se le ego el miedo de otros, quiere amiedarle a otros para que no pongan sedes gnósticas internacionales, por ejemplo, por un montón de cuestiones. Ha habido otras cosas de ciertos discípulos del maestro Samael, que ellos, por ejemplo, han querido guiar el gnosticismo y también guiar sus sedes gnósticas e independientes a gnosis, a instituciones gnósticas. Y lo han hecho, pero a su vez tal vez esos egos saltan y a su vez ya dejan las sedes gnósticas. O a su vez otros directivos con su ego de miedo, por ciertos celos o envidias, ya buscan botarlos a los otros. Y todos esos dramas a causa del ego y karmas y karmaduros, recurrencias de vidas pasadas. Y eso es miedo también, pues. La gnosis no nos va a destacar, el maestro Samael no nos va a esclavizar. En tiempos de él también se dio, por ejemplo, que discípulos de él querían ponerse otras sedes particulares a gnosis. Y de hecho algunos lo hicieron. Entonces algunos otros dicen que ya le traicionaron al maestro, que por aquí y por allá. No, simplemente se han expandido a algo particular que ellos han querido hacer de logias blancas. Y si ahí están dando los 3 factores, igual están trabajando para la misma fuerza. Ahora en ese entonces el maestro Samael estaba iniciando su obra espiritual y estaba en misterios menores o mayores. Obviamente se iba a chocar también con sus discípulos, pues, lógicamente. Porque el ego de un maestro también quiere tenerle bajo él al otro. Está en su avance espiritual. Ahora en ese caso después hay una hermana que es la venerable maestra Liz. Ella no tuvo miedo al maestro, ¿no? Estaba más despierta en ese aspecto y decidió hacer sus instituciones particulares a gnosis y seguir representando las instituciones gnósticas dentro de las sedes del maestro Samael Aun Weor. Y luego el maestro se rectifica, eso hay cartas, hay documentos, y manda una carta escrita y le dice: la hermana Georgina o la hermana Luz de Colombia, puede ella fundar instituciones aparte de gnosis, así como las de Krishnamurti, etcétera, etcétera, y puede dirigirlas. Y también puede seguir dirigiendo las instituciones gnósticas que estaban en común armonía. Y ella lo hizo. Entonces ahí el maestro se rectificó, y si eso lo hubiese hecho más atrás, no se hubiesen ido de las sedes gnósticas algunos discípulos que querían ponerse también instituciones, pero que en el momento pues se lo toma como que están ya yéndose del maestro y todo aquello.
Eso es un ejemplo vívido. Entonces, por ejemplo, todo vicario, gnóstico, maestro, maestro espiritual, todo director internacional o nacional de instituciones gnósticas, libremente puede ponerse otras sedes particulares a Gnosis. Puede ponerse fundaciones de caridad, puede abrirse religiones, partidos de política, etcétera, y seguir representando las instituciones gnósticas. Pero el yo del miedo diría, no, estoy fallando. Pues si está yendo y trabajando para la misma fuerza de Dios, y le pueden meter miedo por allá que está sirviendo a dos patrones. ¿Pero qué caso está sirviendo allá al demonio? Está ayudando a la gente para que vuelva a la luz, ponga en sus otras sedes los 3 factores y saque gente para Dios. O déles una gnosis básica, enséñales que tengan salud, dinero, amor, para que vivan dignamente en este mundo físico, como enseña el maestro Samuel Amblor en la Propolítica, o el libro El arte de vivir, y luego dígale, mira, anda ya gnosis también, las sedes gnósticas, anda la gnosis inicial, la gnosis autorrealizativa, y vuélvete un dios, diosa. Bueno, hay ciertos miedos, por ejemplo, en la parte de Gnosis Religare, que un estudiante de segunda cámara o tercera vaya y escuche una misa por allí en la católica romana o en la evangélica o en el rosacrucismo o otro lado, porque ya piensan que está traicionando al ego del directivo o la directiva, celos, envidias. Puede ir cuando quiera, lleve el mensaje de los 3 factores de la revolución de la conciencia y no se deje enredar en el ego y la falsa personalidad de gentes por allí que quieren simplemente desviarlo de la senda. Párese firme en su camino y comparta la vida social, obviamente. Pero esos miedos quisieran meter los egos de los directivos o directivas a sus propios congregados por celos. Eso lo enseña también el maestro Samael, que hay ciertos egos de celos incluso de una persona que se cambia a otro centro gnóstico dentro de la misma sede. Igual egos. Otra situación que si una persona de tal sede gnóstica se va a escuchar una misa o un curso de otro instructor o maestro de otra sede gnóstica, ya están por ahí, es que ya esto que el otro, puro ego. Eso es falso. Puede ir a la gnosis que quiera con el maestro espiritual que esté representando y entre en la sede institucional que quiera y siguen a que está también, pues si quiere. Pero el ego de directivos o directivas que uno tiene quisiera apoderarse de la gente y meterla bajo un bolsillo como el celular. No, deje que la gente sea libre. Si sus congregados, congregadas quieren abrir otras sedes e instituciones, apóyenlos. Deje que practiquen que den los 3 factores, sigan el norte que dé el maestro Samael y todo aquello. En vez de que esté allí quedando en ridículo por su ego, de celos, envidias o miedos, esa misma persona que impide que los otros triunfen. ¿Se da cuenta? Bueno, en fin, el miedo es terrible, ese ego, y hay que destruirlo. Pasamos a la meditación. Cerramos nuestros ojos. Antes de continuar con eso, también otros detalles. Mira, veamos, hay personas que pueden autorrealizarse fuera de las sedes gnósticas samarianas, claro. Y hay gente que estudia la gnosis en otras sedes, claro. Si alguien estudia los libros hebreos, conocidos como Biblia también por allí, está estudiando gnosis, porque eso es gnosis. Eso es G-N-O-S-I-S. Si alguien estudia el Mahabharata, Corán, Bhagavad Gita, Popol Vuh, eso es gnosis. Ese es un estudiante gnóstico. Pero el ego con excepciones de las personas que se están en las sedes gnósticas samarianas, dijera, no, somos los únicos, ellos de allá para el infierno, sectarismos, dogmatismos. Todo habitante en el planeta Tierra practica, de ciudadano, correcto hijo, ese es un practicante de gnosis. En ese aspecto, así no esté transmutando, así esté fornicando, pero ese practica gnosis en esa área. Eso nos lo enseña el maestro Lakshmi Daimon y la misma sabiduría universal. Una persona en la ciencia, arte, filosofía mística está practicando algo de la sabiduría universal, por tanto está practicando algo de gnosis, y si lo practica
es estudiante gnóstico y gnóstico porque practica esa parte de la sabiduría. O sea, los 7.000 millones de habitantes en el planeta y estudiamos algo de gnosis. Con eso se desbarata un montón de egos, de orgullos, de iras y de miedos y un montón de cosas que la persona tiene. Ahora, el que quiera autorrealizarse, si practica los 3 factores, estando en donde esté, o así no vaya a ningún culto religioso desde su casa, que lo practique, morir, nacer y sacrificio, se fue para los cielos. Y puede hacerse hasta un maestro, maestra espiritual, un dios, diosa, sin jamás pisar las sedes gnósticas amalianas. Pero si llegas, mucho mejor porque compartimos como amigos y amigas. Cerramos nuestros ojos. Mantranham Sah. 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 Relajemos la mente, ya que el cuerpo está relajado. Gate, gate, para sangate, bodhisattva. Relajemos las emociones, estamos en armonía con la vida, estamos en armonía con el amor, estamos en armonía con la paz, estamos en armonía con Dios. Omnis haum íntimo, Cristo, Ram y o Asilus, Tairere, Silboers, Harp. Omnis haum íntimo, Asilus, Asilus, Asilus. Pedimos asistencia a nuestro ser Madre Divina, la energía crística universal, las energías del Divino Daimón, el Padre Nube y sus 42 jerarcas de la ley. Pedimos que nos guíen en la meditación que vamos a realizar. Conciliamos sueños sin dormirnos y nos vamos a concentrar en rescatar la seguridad, desintegrando el yo, ego, defecto, pecado, diablo, etcétera, de miedos, dudas, frustraciones, complejos de inferioridad, fobias, traumas, etcétera. Entramos, estimados, estimadas, en la meditación de virtualización de muerte budista, retrospección, viendo cuándo en la vida hemos cometido esos errores, viendo allí como en televisión interna esos eventos por donde se ha actuado con ese ego. De aquí a la niñez, quien se recuerde de vidas pasadas, pues adelante. Descubrimiento. Analizando por qué parte del cuerpo se ha manifestado ese ego, centro intelectual, motriz, emocional, instintivo, sexual. ¿Qué eventos y personas han servido de tentación para que ese ego aflore? Ego que uno lo ha creado en un ciclo de 108 vidas. ¿Y qué sentir trae ese ego? Miedo. Seguimos. Estudio y análisis del yo. Revisamos esta ira, codicia, etc. ¿Desde cuándo lo hemos creado? ¿Cuánto dinero nos ha hecho gastar en esta vida? ¿En qué problemáticas nos ha metido? Ahí seguimos. Comprensión. Pedimos al ser, al Cristo, a la Madre Divina, a la Ley Divina, nos ayuden a rescatar nuestra seguridad, nuestra virtud que tiene encarcelada ese ego. Para ello arrepintámonos del daño causado con ese ego a las demás personas en estas vidas pasadas y a nosotros mismos. Y arrepintámonos de haber creado ese ego defecto. Al arrepentirnos, aquí y ahora se rescata la virtud de la seguridad, se fusiona con nuestra conciencia. En paciencia poseéis vuestras almas. El ego, el miedo, dudas, frustraciones, etcétera, pasa a un juiciamiento ante la ley divina
el padre Anubis, sus 42 jerarcas de la ley. Paso en enjuiciamiento ante Dios, ante las energías del divino Daimón, nuestro ser madre divina. Enjuiciamos ese diablo, ego, defecto, pecado, de miedos, dudas, frustraciones, complejos de inferioridad, inseguridad, porque esos son los culpables de inamor, insalud y prosperidad. Esos son los pecadores. Sentencia la ejecución, la eliminación, pedimos al ser, al Cristo, a la Madre Divina, a Dios, que nos asistan y nos den ese permiso para que destruyan, desintegren ese ego, defecto, yo psicológico, lo reduzcan a polvera cósmica y lo lancen para los mundos infiernos con sus karmas y karmas duros. Mantra Hamsa. Sah. Sah. Virtualización, aprendiendo a manejar las virtudes de la seguridad aquí y ahora. Teniendo seguridad al Padre Dios único universal, Padre dioses, diosas, Cristo, humanidades, a sus hijos los dioses, diosas, en lo más exaltado el manejo de sus virtudes y de sus leyes, las más exaltadas. Y allí comprendemos que no hay que estarle haciendo caso al ego de maestros o maestras gnósticos pues de logias blancas, pero sí a su conciencia. Pero hay que ver cuándo manejan superiormente su conciencia, cuándo saben manejar sus virtudes y cuándo no, porque si hay mal manejo de virtudes, tampoco hay que obedecerles eso, porque eso nos llevaría a estrellarnos. Comprendamos allí que los dioses, diosas ya más exaltados, crucificados, también han cometido errores y han pecado. Comprendamos que por eso se generan karmas y karmas duros, pero igual siguen siendo dioses exaltados. Pero cada quien es libre de ver a qué Dios, con qué Dios amigo simpatiza o con cuál no, y a quién seguir y a quién no. Pero acuérdate que hay también el perdón hacia los dioses, diosas, para que haya nuevas alianzas entre Dios, los dioses, diosas, los varones y mujeres, los hombres y mujeres. Tengamos ahí ese respeto a los dioses, diosas. Quien honra y respeta a los dioses, quien anhela llegar a ser Dios, lo máximo. Tengamos respeto a las personas, a los egos de la gente y a los mismos ángeles, dioses caídos, que se han convertido en venerables demonios de la verdad. Agradecemos las jerarquías que nos han asistido. Tenemos todo este mes, estimados, estimadas, para practicar esto y triunfar. Una rotación de soles conscientivos, clave trascendental. Vamos a ver, tenemos la gnosis académica cultural con 35 soles al servicio de ti, conciencia de la humanidad. Tenemos la gnosis ciencia. ¿Qué es la gnosis ciencia? Tenemos el AGK, la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, un museo que se llama Siriors, CUENS, el Centro Científico Ufológico del Convivir Intergaláctico, Dr. Samael Abeor, el Sol Conscientivo de Cábala, Astrología y Ciencias. Tenemos otro, la Elementoterapia, un biouniversitario, el Pensum de Teurgia, Proadib, la Ecología Acuariana, Tecnopsicotrónica, Trascendentales y Sol Conscientivo, la Orden Sagrada Escarabajo, la Agrocultura Acuariana. Esa es Gnosis Ciencia. Gnosis Arte, Popus, las Academias del Arte, el Coro Atenea, Coro Astral, el Coro Ors, el Coro Logos Solar, Abraxas, Correcenios, Coro Éter, Renace Atrevil, Salud, Dinero, Amor, Prosperidad Físico-Conscientiva, Gimnasia del Sol, Tai Chi Sen, Runas, la Macería, etcétera, etcétera, Antropovisión, otro Sol Conscientivo. Gnosis Filosofía, el Movimiento Gnóstico Cristiano Universal, Coradi, la Universidad, donde se ve las 33 joyas del dragón amarillo. Gnosis Siriors, una fraternidad universal,
Gnosis Cámara Pública, otra, Gnosis Mística, Instituto de la Caridad Universal, o Fémina, o Guasil Mansión Family, el AGLA, la Acción Gnóstica Libertadora de Merindia. Todo esto emerge de EGECAL, las academias. Tenemos la Summums Academia del Sol, las Summums del Saber Conscientivo, las Summums de la Ciencia Septuatómica, y obviamente una preuniversidad del Sexto Sol, donde están concentradas los soles de juventudes gnósticas, damas gnósticas, pensum de madres, padres, entre otros. Todo esto emerge de la capital matriz del gnosticismo universal, el oficial superior Academia San Melan Beor, de Santana, Santa Marta, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, Patria Latinoamérica, American Planeta. Obviamente, si usted anhela sembrar estos soles conscientivos en la ciudad, país, continente que esté, libremente lo puede hacer. Requisitos practicar los 3 factores de la revolución de la conciencia: nacer, morir y sacrificio, que nos da claramente el maestro Samuel Amor en sus obras, y obviamente revisarlo, y también cuando ya estemos en Peso Trientino veremos más profundamente aquello. A su vez, obviamente, lo siembra el sol conscientivo y puedo confederarlo a la capital matriz del gnosticismo universal, el oficial superior a Camilla Samuel Ambeor. Otra opción, federarlo, confederarlo a otra sede hermana gnóstica. Existen en el planeta, son más de 30 internacionales de las 3 etapas Sumulumem Savatara. Allí dialogar con los compañeros. Otra opción, puedes representarlo ya directamente desde vuestra conciencia y ser el nuevo directivo representante de la gnosis académica cultural en bien de la conciencia de la humanidad, y seguir sembrando academias a nivel planeta. Donde lo siembra, un lugar espacioso, puede ser desde su casa, un salón grande. Allí ubica una división de 1 metro por 2 metros, donde hace la iniciática Selas Renibú. Al centro pone fuego, tierra, agua, aire, y el salón queda para el lugar de las conferencias. Obviamente se hace un rito especial allí. tienes el rito en el libro Tratado Síntesis de Institucionalidad Gnóstica. Y listo, está sembrado. Hay pensum allí en agk.es.tl o en gnosilashrenibú.es.tl. Están los detalles de todos estos soles conscientivos, cómo se maneja, cómo se dirige. Y listo, ya está sembrado gnosis y se va expandiendo hacia la conciencia de la humanidad. Ubicas medios de comunicación, Facebook, YouTube, clave trascendental. Hay que eliminar esos miedos también a los medios de comunicación y a tener estos para expandirnos a nivel planeta. Y obviamente hacerlo en nombre, con esa seguridad, de la resurrección física del Arcángel Samuel Ambeor, Lakshmi Daimon Jesucristo. Atentamente, Switcher Taf, instructor. Paz inferencial, estimados, hemos visto hoy la gnosis académica cultural. También tenemos la gnosis supraproponética el día Shelosh Ren lunes, y la gnosis religare los días Odabashu sábado y Shenur o domingo. Una feliz noche.